Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Seamos bienvenidos al culto de predicación de este día. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca les damos la más cordial bienvenida, mis hermanos. Y bueno, pues deseando y confiando en que será un tiempo lleno de bendición, hermanos, el estar unidos a través de las redes para escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros también en esta tarde. Y les invito entonces a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por concedernos la oportunidad de estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor, con el objetivo de adorarte y de meditar en tu palabra. Así que te rogamos que hables a nuestro corazón, Señor. Tu palabra para nosotros es necesaria, es alimento, es fortaleza, mi Dios. Así que dirígete a cada uno de nosotros, Señor, con lo que está escrito en tu palabra. Queremos aprender más, tenemos necesidad de ti, Señor. Y bien decía el apóstol, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Así que venimos ante ti, Señor, rogando que hables a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la porción del libro de los Hechos en nuestro recorrido es ahora en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, y vamos a meditar del versículo 13 al versículo 52. Hechos 13, del versículo 13 al versículo 52. Vamos a darle lectura en voz alta, todos en casa, mis hermanos. Vamos a seguir la lectura. Dice así la Biblia: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas viene aquí tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción.
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, en la llegada de Pablo y de Bernabé en su viaje misionero. Acababan de salir, hermanos, ellos en su viaje, llegando de Chipre, y entonces logran, hermanos, llegar a Perge de Panfilia hasta que llegan a la otra Antioquía, la que hemos mencionado en anterioridad. Estaba Antioquía de Siria y aquí es Antioquía de Pisidia. Y es en Antioquía de Pisidia, hermanos, donde se desarrolla esto. Llegan Pablo, llega Bernabé. Aquí recordemos que a partir de su viaje a Chipre, él ya se hace llamar Pablo, ya no Saulo, ahora es Pablo. Nos da un dato al inicio, y no existe, hermanos, un argumento contundente como para decir la razón por la cual Juan Marcos se apartó de ellos. Juan Marcos, sobrino de Bernabé, inició con ellos el viaje. Llegaron en todo su recorrido al cruzar la isla de Chipre, pero en este punto él decide dejarlos y se regresa hasta Jerusalén, a su casa, de donde él había salido. Lo interesante, hermanos, es que esta acción que hace Juan Marcos crea dificultad entre Pablo y Bernabé. Más adelante vemos a un Pablo solicitando la ayuda, la intervención, el apoyo de Juan Marcos. Pero para este instante, hermanos, Juan Marcos dejó mucha duda en el corazón de Pablo. Incluso en el de nosotros no sabemos la razón. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que hizo que él dijera: yo ya no, hasta aquí llego? No conozco un solo pastor que no le haya pasado por la mente, por lo menos una vez, decir: ya, hasta aquí. Se acabaron mis fuerzas, se acabó mi tiempo, ya no sé qué hacer, ya no hay impacto de mi vida a la iglesia, porque en la mente de todos ha pasado. Pero Dios es grande, hermanos, y su llamado es irrevocable. Aquí vemos este momento de prueba, hermanos, en la vida de Juan Marcos, y también la carga que se produce en el corazón de Pablo y de Bernabé. Ojo, esto no detuvo el trabajo ni la perspectiva misionera con la que iban. Dice el 14, llegando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Llegaron y pues los dos hermanos eran judíos, se sentaron
en la sinagoga, llegaban buscando a la sinagoga. Recordemos, y vamos a ver más adelante, que ese era el método del apóstol, llegar a las sinagogas para comenzar a hablar primeramente de manera natural a su pueblo, a los judíos, para dar paso a los gentiles. En las sinagogas, hermanos, por lo menos tenía que haber 10 varones, mínimo 10 varones judíos, para poder establecer una sinagoga donde también había oportunidad y espacio para las mujeres que estaban ahí escuchando y para los gentiles, que se les llamaba aquí prosélitos, que amaban a Dios. Gentiles que entraban al judaísmo eran llamados prosélitos. Así que había espacio para los prosélitos. Estos son gentiles a los cuales también llegaban, y el mensaje de Pablo llegó, dice el versículo 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Era costumbre, hermanos, en las sinagogas que al llegar a un rabino se le diera la oportunidad de expresar un mensaje de exhortación, de ánimo a los oyentes. Pero no contaban con lo que iba a ocurrir en la predicación del apóstol Pablo. Y aquí, hermanos, tenemos el primer registro de la primer predicación del apóstol Pablo. Esta fue la primera vez, hermanos, donde ya se establece una predicación dada por el apóstol. Dice aquí el 16, levantándose, echa mano, señal de silencio, varones israelitas, comenzó a hablar, y los que teméis a Dios. Aquí ya él incluye al pueblo gentil. Recordemos que ya estaba en toda la zona de Asia, hermanos, así que ya no solamente estaba dirigiéndose a judíos, había muchos gentiles también. Ciertamente había muchos gentiles en esta ciudad, y muchos judíos que tenían gran peso en la ciudad, su presencia, su sola asistencia ahí como judíos. Y Pablo llega precisamente dirigiéndose a esta sinagoga. Y lo que ocurre en esta sinagoga, hermanos, es parteaguas para la predicación entre el pueblo gentil. Dice: el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Comienza a dar, hermanos, una manifestación de cómo Dios ha estado presente. Dios ha cumplido sus propósitos y Dios ha cuidado al pueblo. Y comienza desde el Éxodo, hermanos, en todo lo que ocurrió en Egipto, pasando por el periodo de la conquista, pasando por el periodo de los jueces, hermanos, y hasta llegar al punto de los reyes, hablando de Saúl, hablando de David. Y es precisamente ahí, hermanos, en el versículo 23, donde ya él da una objetividad a las promesas hechas al pueblo, comenzando desde el Éxodo hasta llegar a la descendencia davídica. De la descendencia de hablando del rey David, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí ya comienza a hablar en la perspectiva, hermanos, divina, cristocéntrica. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento para todo el pueblo. El preámbulo, el pueblo escuchó, el pueblo no ha dejado de tener un acercamiento, una línea directa de parte de Dios a nosotros. Y entonces hace alusión, llegó Jesús, pero antes de que llegara Jesús, Juan ya dio testimonio de lo que iba a ocurrir, diciendo Juan: el que viene detrás de mí, no soy digno de desatar el calzado de sus pies. La superioridad que tenía. Y en el versículo 26, Pablo se dirige directamente: mire, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo está llevando por un recorrido histórico de las Escrituras a los oyentes en esta sinagoga de la misericordia de Dios, apuntando a la salvación. Y se dirige precisamente a los judíos y dice: y vosotros, que entre vosotros teméis a Dios. Ahí nuevamente da pie a los gentiles. La predicación de Pablo no está enfocada en que el pueblo judío únicamente escuche el mensaje, sino todos. Pablo entiende ahora su misión, entiende su ministerio y a quién va dirigida las palabras. Y entonces él asocia la historia del pueblo de Israel, hermanos, como la intervención de Dios hacia la tierra para dar paso a la salvación de la humanidad. Fíjese que no está haciendo un texto o un uso de los textos de una forma específica, exclusiva, hermanos,
o de una forma elitista, solo para los judíos, de los judíos, para los judíos y con los judíos. No, el apóstol no hace eso. El apóstol rastrea en la razón, rastrea en la historia y llega al punto de la salvación de la humanidad para todo el que cree. Esto es lo interesante. Dice, y mira el versículo 27, esto es donde empieza a comenzar con el problema. ¿Se acuerda en la mañana lo que hablábamos? Cuando el Señor habla, cuando el Señor confronta y cuando nos dice la verdad, nos molestamos nosotros. Cuando el que debería estar molesto es Dios. Les dice el apóstol en el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dice incluso las personas que estaban ahí, que no quisieron a Jesús, que no rechazaban, que se supone debían conocer la Escritura, no la conocían. Pero Dios cumplió su propósito. Y esto es, hermanos, es tremendo. Cuando el apóstol nos dice, todos los días les leen la palabra, todos los días vienen a escuchar una predicación y aún así no conocen. Todos los días tienen una Biblia en su casa y no la abren. Todos los días tienen la oportunidad de orar y no cierran los ojos. Y lo que se les predica el domingo se les olvida. Es una acusación muy seria. ¿Y saben qué? Por encima de todo eso, el propósito de Dios se cumple. Gloria a Dios. Dice así, y sin hallar causa, versículo 28, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Todo se cumplió conforme a la voluntad del Señor. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hasta ahí el plan de salvación en cuanto a la expiación. Jesús estuvo allí cumpliendo los propósitos. Lo que sigue después, hermanos, es la parte más escandalosa para los judíos. Ok, decimos, bueno, Jesús dijo, Jesús fue y llegó a la cruz y estuvo en el sepulcro. Pero la parte que sigue, hermanos, es la poderosa. Todo el mensaje de Pablo ha sido acerca de la salvación. Lo que sigue ahora es el proceso, hermanos, de glorificación, de victoria en Cristo. Porque habla de la resurrección. Y este fue el conflicto para que el judío pueda decir, no es cierto, no lo creemos. Es más, no solo el judío, cualquier persona que no tenga, no quiera, ni en su corazón tenga la intención, no lo va a creer, no lo va a recibir, hermanos, y está bien, es su decisión. Pero recordemos que Dios va a seguir siendo Dios, creamos o no en Él. Así que no hay ningún inconveniente. El apóstol se dirige ahora en el versículo 30, mas Dios, este es un pero. Llegó al sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Hermano, si a usted le gusta marcar su Biblia, ponga un cuadrito en esta parte. Mas Dios le levantó de los muertos. Dios cumplió su propósito. Jesucristo venció a la muerte. Lo que pasó desde el inicio que les está contando, desde el Éxodo hasta este punto, está hablando del poder y la misericordia de Dios y del proceso de salvación. El que iba a creer, iba a creer. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él. Esto ya es el testimonio. No lo digo porque me lo dijeron. Hay testigos. Para el tiempo de Pablo, hermanos, los apóstoles estaban vivos. Y él está diciendo, hay testigos que estuvieron, vieron, caminaron y comieron con Jesús. Dice que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Todo lo que les dije, todo lo que está escrito, se cumplió en Jesús. Todo lo que está escrito se cumplió en Jesús. Y yo lo creo, dice el apóstol. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Esta es la promesa cumplida. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he entregado hoy, engendrado hoy. Dios diciendo a nadie más, a nadie se dirige de esa forma, solo al Hijo, solo a Jesús, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, la divinidad en Cristo.
En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré misericordias fieles de David, os daré las misericordias fieles de David, os daré las misericordias fieles a David. Todas las promesas, hermanos. Isaías 55 es lo que estaba diciendo, esta promesa dada desde este profeta, dadas hacia atrás, hermanos, acerca de su hijo. Solo estuvo 3 días en la tumba. Así que imagínense el mensaje, todos escuchando lo que creemos en la Escritura para ese tiempo, hermanos, el Antiguo Testamento, y escuchando con amor, escuchando con anhelo lo que Dios puede hacer. Y de repente Pablo les dice: Jesús es la forma y la manifestación más hermosa y cercana de ese amor del que nos amó, que nos sacó de Egipto, que le dio promesa a nuestros padres, que cuidó a nuestros padres en el desierto, que les dio jueces cuando estuvieron en la tierra, que les dio un rey conforme al corazón de Dios como David. Y de ese David llegó el Salvador y se entregó, y la gente no supo qué estaba ocurriendo. Sin embargo, lo condenaron, y cuando lo condenan están cumpliendo lo que Dios había dicho desde Génesis, al punto de que Dios levantó a Jesucristo de la tumba. Así que Dios ya nos había dicho esto. Todos los que estudiamos la Escritura lo entendemos. Dice después, pero por eso dice otro salmo: no permitirás que tu siervo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Se quedó en el sepulcro su cuerpo. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Jesús venció, Jesús resucitó. Así que la clave, hermanos, en la predicación de Pablo, ¿sabe cuál es? Jesucristo. Jesucristo fue el tema de predicación. ¿Sabed pues esto, varones hermanos? Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Predicar de Jesucristo, hermanos, es predicar la salvación. Predicar de Jesucristo es predicar el perdón de Dios. Predicar de Jesucristo es hablar de la misericordia de Dios. Y que de todo aquello de quien por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. No pudimos cumplir, hermano, tan solo piensen en esto: los 10 mandamientos, no toda la ley, solo el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Conoce usted a una sola persona que cumpla a la perfección 10 sencillas reglas? Le puedo asegurar que no. No pudimos. La ley era buena, era perfecta, nos acercaba a Dios, pero no pudimos. No lo hicimos bien. Y entonces Dios, encarnado, hermanos, vino a ofrecernos su mano y llevarnos al cielo. Dice el 40: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. El profeta Habacuc es el que da esa profecía. Voy a hacer algo que les va a costar trabajo creer, pero ¿sabe qué? Para Dios todo es posible. Lucas 1 dice: porque nada hay imposible para Dios. Y ese mismo escritor de Lucas 1 nos escribe Hechos y nos hace saber que tenemos ese mismo Dios. Mire lo que ocurrió después. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. ¿Quiénes? Los gentiles, aquellos que tal vez era más complicado que entendieran esto, pero que había en su corazón sinceridad y necesidad de Dios. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Los prosélitos, los judíos que entendieron y conocieron la predicación y vieron la realidad, dijeron: predícanos otra vez, vamos a ver ¿a dónde están? Queremos que estén el próximo día de reposo, así que una semana aquí van a tener que estar.
Y comenzó el pueblo a buscar la predicación. Así que imagínense el impacto para la sinagoga judía, imagínense el impacto para aquellos que venían del paganismo, escuchar un mensaje distinto y un mensaje poderoso, un mensaje transformador. Jesucristo se convirtió en una necesidad para ellos. Versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó, mire, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No se levantaron como el club de fans de Pablo y Bernabé. La gente fue porque tenían necesidad de Dios. Tal vez usted y yo es lo único que debemos hacer: predicar y hablar del Señor. A donde usted vaya, hable de Cristo. A donde usted vive, hable de Cristo. Con quien ustedes trabajen, hablen de Cristo. A donde vaya, yo voy a hablar de Cristo. La necesidad de nuestra ciudad es mucha. Hermanos, no sé si ya nos dimos cuenta de eso. La necesidad de Cristo en nuestra ciudad es mucha. Vamos a compartir el mensaje de Jesucristo. Vamos a vivir el Evangelio. La ciudad está clamando, hermanos, gritando en tragedia, en dolor, en idolatría, en crimen. El cristiano puede levantarse aquí, hermanos, y levantar en alto el Evangelio viviéndolo. La ciudad completa, casi dice aquí, fue a escuchar la palabra de Dios. Pero viéndolo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pablo nuevamente llegó a la sinagoga y se puso a hablar. Pero ahora ya fue distinto. Ahora tuvo un debate directo con los líderes de la sinagoga. Y ellos con su argumento, aún contradiciendo, dice, pero agregaron algo: blasfemando. Esto ya significa ir en contra verbalmente de la persona de Jesús. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, esto lo da el Espíritu Santo. A vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Veníamos con la idea de hablarles a ustedes, de que alcanzaran salvación, pero no la quieren. Ya se dieron cuenta que los gentiles sí. Entonces vamos a predicarle a los gentiles. Cuidado, hermanos, nunca menospreciemos a nadie. Tal vez aquella persona de la que menos nos imaginamos sea el que reciba la palabra del Señor. Y Pablo les da el argumento: porque así os ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Y nuevamente les dice a los líderes, citando al profeta Isaías: Dios nos envió a los gentiles. Mire, desde Isaías Dios ya está diciendo: los gentiles van a llegar a la salvación. Son pieza fundamental en el plan de salvación del Señor. Dios quiere salvarlo, y gloria a Dios, porque ahí estamos nosotros considerados en los labios del profeta Isaías. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que quisieron creer, todos los que dispusieron su corazón, ellos fueron los que recibieron esa palabra. Hermanos, Dios no va a bendecir la necedad, Dios no va a bendecir la negligencia, Dios no va a bendecir la desobediencia. Así que necesitamos ser creyentes auténticos, genuinos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo grave, hermanos? Y a mí lo que sí me preocupó es cuando dice literalmente el apóstol: ustedes deberían conocer, porque todas las palabras que están aquí ya se las leyeron en los días de reposo. El mero día del Shabbat ustedes están escuchando esto. ¿Cómo es posible que no lo lleven a cabo? ¿Cómo es posible que no lo crean? Y esa palabra es para nosotros también. Cada día, cada domingo escuchamos el mensaje. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Dice aquí: los gentiles fueron, y nosotros sí queremos. Y echaron mano de esa predicación. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, hermanos. Fue una forma increíble de alcance.
nos están explicando lo que dice aquí. Ven, te invito, te voy a compartir lo que ya entendí de la palabra, te voy a hablar de un hombre, te voy a hablar de Jesucristo. Y así fue como se regó el Evangelio ahora en Antioquía de Pisidia. Esto fue interesante, increíble. Pero, nuevamente, hay aquí algo, ¿verdad? Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hicieron lo mismo que hicieron, hermanos, el Sanedrín cuando condenó a Jesús. Hicieron lo mismo cuando Esteban, ¿se acuerdan? Se pusieron, mandaron, exigieron y le dieron indicaciones a los judíos que estaban allí para un movimiento, hermanos, de levantamiento en contra de él. Y aquí hicieron una persecución. Pablo y Bernabé, dice, tuvieron que salieron, los expulsaron. Y ellos, hermanos, fíjense en esto, no lamentaron las circunstancias, dejaron sembrada la semilla, dejaron el Evangelio en Antioquía de Pisidia. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a predicar a sus 12? A sus 70 les decía lo mismo. Si hay una ciudad donde no te reciben, donde no quieren recibir el mensaje, sacúdete el polvo. Hiciste lo que tú debías hacer, la gente no quiso, continúa tu viaje, continúa predicando. Pablo y Bernabé hicieron eso. ¿No quieren nada ustedes, judíos, con el Evangelio? ¿No quieren nada? ¿De verdad? ¿Predicamos? Denos chance, otro día de reposo. Y los judíos no quisieron, los expulsaron, haciendo de calumnias, señalamientos, hermanos. Y entonces Pablo y Bernabé salieron. Pero miren lo que dice. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aún por encima de cualquier dificultad, la presencia del Espíritu Santo produce gozo. Así que tengamos en mente todo esto, hermanos. El apóstol Pablo, Bernabé, hacen un trabajo increíble, van y predican, van y alcanzan, hermanos, solo con su predicación. No, hermanos, no hay ningún obstáculo para el Evangelio. Aún el corazón más incrédulo, del que menos sospechamos o imaginamos, puede ser, hermanos, tierra fértil para el Evangelio. Así que, y más, estas temporadas ponen a la gente sensible. No se trata de aprovechar como un grupo de sensacionalidad, pero ciertamente, hermanos, la necesidad de Jesucristo se vive en las calles, se vive en las casas, se vive en nuestra ciudad. Los cristianos, hermanos, tenemos un mensaje distinto, pero debemos conocer lo que está aquí. Debemos saber lo que está aquí y saber que el autor de lo que está escrito aquí va con nosotros caminando todos los días con la idea de ser usados para su gloria. Así que si usted y yo vamos a abrir los ojos el día de mañana, que sea para la gloria de Dios. Si usted y yo vamos a vivir toda esta semana, que sea para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por el denuedo que le diste a Pablo y a Bernabé, Señor, en el ministerio que les confiaste. De la misma forma, tu iglesia tiene el mismo llamado a predicar, a vivir, Señor, a impactar a su generación. Te rogamos que tú uses nuestras vidas. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor, y creemos en ti. Por lo que disponemos nuestras vidas delante de ti para que tú las uses. Y que se haga tu voluntad en nosotros, Señor, sobre nosotros, y que en todo recibas tú la gloria, mi Dios. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por hablarnos. Gracias por este tiempo, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta semana. Señor, danos de tu compañía, de tu cuidado, Padre Santo, y en toda dificultad que podamos enfrentar, tengamos presente siempre: el Dios de Pablo y Bernabé está conmigo también, y seguiremos adelante. Te lo rogamos, Señor, y te lo agradecemos con todo nuestro corazón,
en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, no olvidemos que tenemos las actividades todavía pendientes para las siguientes semanas. El 19 a las 6 de la tarde tenemos una transmisión especial, hermanos, con mensaje evangelístico y un drama que nuestros hermanos están por presentar también en esa fecha. Si usted quiere compartir el mensaje de salvación con alguien, invítelo, comparta, hermanos, allí en sus redes. Nuestra transmisión llevará el plan de salvación de una forma en escenario con nuestros hermanos que están preparando esto. Y también tendremos transmisión especial los días 24 a las 6 y 31 a las 6 de la tarde, cultos especiales, hermanos, que tenemos como acción de gracias. El 24, obviamente, por la Navidad, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, el Señor viniendo a buscarnos. Y el 31, pues, acción de gracias por el fin de año, hermanos. Así que, si usted gusta acompañar, sabe que está cordialmente invitado, será de gran bendición. Por lo que resta ahora, hermanos, nosotros confiamos en que Dios estará con usted a lo largo de esta semana. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.